RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Tenemos a un invitado muy importante porque el director de la Fundación Neumann para Países Andinos, el señor York, está con nosotros en este momento vía Zoom. Lo he invitado a esta entrevista porque la verdad nosotros, el programa, hablamos sobre temas educativos, hablamos sobre diversos temas, pero conociendo un poco la trayectoria de la fundación, y si mal no recuerdo, se dice Fundación Neumann, ¿no? ¿Se dice Neumann o Naumann? Naumann. Yo decía Neumann, decían otros, es Naumann. Bueno, la Fundación Naumann, York, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el programa. Tú eres alemán, casado con peruana, creo yo, lo entiendo, tengo el gusto de conocer también a su señora esposa, y bueno, pero tú eres director de la región andina de la Fundación. Cuéntanos qué hace la Fundación, porque a mucha gente en las regiones del país o en otros lugares no conocemos, decimos qué es la Fundación Naumann, qué hace la Fundación Naumann en nuestro país y en otros países de la región. Cuéntanos un poquito, por favor, Jorge. Al inicio, hay un sistema en Alemania que es absolutamente especial. En Alemania, cada partido que está en el Parlamento Federal tiene el derecho de formar una fundación, un think tank, que difunde su ideología y su filosofía. Pero eso no significa que esas fundaciones, en el caso de la Fundación Naumann, somos afiliados del Partido Liberal en Alemania, no somos parte del partido y no hay una jerarquía y el partido no puede darnos órdenes. Okay. La razón por esta existencia es para enseñar y entrenar y formar una sociedad civil y una ciudadanía que está involucrado y tiene interés en la política, para entender la política. Ese es el trabajo que hacemos en Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial. En los 60s, en el último siglo, en Alemania hubo un ministerio, todavía hay, el Ministerio de Desarrollo. Y pensamos que este ministerio puede manejar toda la política de desarrollo en todo el mundo por Alemania. Pero no lo puede. ¿Por qué? Porque estos ministerios son oficiales y normalmente conversan con oficiales en los países desarrollados. ¿Qué significa? Estos oficiales en la mayoría no son los más demócratas. Entonces, y los fuerzas que ayudan el proceso de democracia son en la mayoría ONGs, movimientos universitarios y la sociedad civil. Y ellos tienen miedo a conversar con los oficiales. Entonces hubo una ley en Alemania que permite a las fundaciones trabajar en todo el mundo. Y hay 3 condiciones para nuestro trabajo en todo el mundo, en principal. Número 1 es, no podemos hacer algo que está en contra del interés nacional de Alemania. Por favor, no me preguntas qué es el interés nacional de Alemania. Es mucho, es una nube. Claro que sí. Segundo, eso es más importante. Nosotros solamente podemos trabajar en países si el gobierno de este país nos permite trabajar.
Es una condición muy importante. Y la tercera también es importante. En todos los países donde trabajamos, tenemos que trabajar con socios, con partners. Pueden ser partidos políticos, pueden ser ONGs, pueden ser movimientos, pueden ser universidades o sociedad civil. Acá, en los países andinos, trabajamos en Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile y claramente en Perú, donde está nuestra oficina. Es la primera vez que trabajamos en todos estos países. Antes teníamos una oficina en Perú hasta 2004, pero fue una oficina nacional. Okay. ¿Sí? Ok. Acá en esos países trabajamos en los temas clásicos que son democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, economía de mercado, globalización, pero especialmente trabajamos en esos países en digitalización, smart cities o ciudades inteligentes, se llama acá, y en educación. Eso es muy importante, pero educación no solamente el nivel de educación, también para nosotros es importante el acceso justo de educación. Eso es muy importante, el acceso, porque, por ejemplo, Perú es un país muy grande y hay regiones donde, por ejemplo, Arequipa, Trujillo, pero también hay grandes ciudades, pero también hay regiones donde hay muy pequeños pueblos, no tienen un colegio, y cómo vamos a educar a esta gente. Ese es número uno. También con estas sociedades, especialmente en Bolivia, en Perú, en Ecuador, tienen una población muy joven. Por ejemplo, en Perú, 10% de todos los peruanos, 16% de los peruanos tienen más de 55 años. Significa que 84% tienen menos. Y casi 30% tienen menos que 25 años. Por eso, Perú es un país muy joven y por eso trabajamos con la juventud. Es una concentración a la juventud. También porque es más fácil formar ellos. ¿Sí? Eso es nuestro trabajo que hacemos acá en los países andinos. Y en este año, la digitalización realmente fue un tema clave y nos ayuda mucho que trabajamos en este tema. Por ejemplo, con la pandemia, no podemos continuar con nuestros eventos tradicionales. ¿Sí? Claro. Y tenía muchos ventajas, porque si organizamos antes un evento acá en Lima, los participantes llegaron de Lima. Hoy, si hacemos eventos digitales, vía Zoom o otros medios, pueden participar gente de todo el Perú y también de todos los países, de Venezuela. Somos más amplios por la participación. Claro. Entonces nos ayuda mucho. Y en este año, por ejemplo, vamos a organizar 380 eventos. Eso es mucho. Es casi más de un evento cada día. Wow. Con un equipo muy pequeño. ¿El 2021 o el 2020 han hecho 380? Este año. Este año han hecho. Wow. Sí. Hemos planificado casi 100 eventos hasta la pandemia empezó. Pero después con la digitalización podemos hacer más eventos y entonces casi hacemos triple vez más los eventos. Claro. ¿No? Es increíble y tenemos una participación también increíble. No, la verdad es que es interesante. Muchas personas en las regiones del Perú y también en Lima, ¿no?, desconocen, ¿no?, que este tipo de trabajos que hacen una fundación como ustedes, por eso lo hemos invitado, porque es un programa de educación. Les interesa mucho el tema educativo, les interesa también la formación de los jóvenes, ¿no?, que estén vinculados también a la política, entiendo yo, y hoy que estamos viviendo una situación en el Perú particular, ¿no?, particular porque estamos viviendo un proceso democrático de transición, esperemos se llegue a concretar como se va a dar, esperemos
el 28 de julio del próximo año tendremos un nuevo presidente. Y eso también refleja que el Perú está siendo maduro también como constitución, como organización, como país en su democracia, que eso es lo importante también, ¿no? Entonces, ustedes que están trabajando todos estos eventos a nivel de las regiones, a nivel regional, cuando digo regional es a nivel de estos países, ¿no? Y Perú, Exactamente, sí. y Perú en Exactamente. general, que es muy interesante. Una de las preguntas que tendría es, pues usted ha mencionado que el tema del Partido Liberal, que de ahí nace toda esta iniciativa, pero son una fundación aparte, ¿no? No está vinculado necesariamente, si bien hay algunos principios. Yo aquí en el Perú y en los últimos, o en los países donde está trabajando, ¿no? El día de ayer tuve el gusto de estar con la embajadora también colombiana en Perú, ¿no? Que es parte del equipo bueno, que tiene el presidente Uribe también, y conversando con ella, ¿no? Y el partido político que tienen ellos. Y estaba la embajadora del Paraguay en el Perú también conversando con ambas. Y hay un tema por contar, la economía. Y una economía social de mercado, una economía de mercado, que es tan importante y que algunas personas la han satanizado, ¿no? Algunas, la verdad son pocas, hacen más bulla de lo que parecen, ¿no? Pero ustedes también ayudan y trabajan toda esta formación en estos rubros, entiendo yo. Sí, nosotros es un tema, como liberales siempre es un tema importante, economía de mercado. Pero acá, por ejemplo, en Perú, no vemos un partido liberal. Hay personas, individuos, algunos políticos que tienen un pensamiento liberal, pero no hay un partido liberal. En Colombia, el Partido Liberal es parte del Socialista Internacional. Es una especialidad. Claro. Entonces, acá no trabajamos con un partido, trabajamos con algunos congresistas, pero para nosotros es importante que ayudamos este sistema de una economía de mercado, una economía social de mercado. Y esto es importante, le pregunto, porque donde se gesta mucho de la formación de los próximos burócratas o ministros de economía o es en las universidades, ¿no? En los jóvenes, en los que estudian ciencias políticas o administración o gestión pública. Es ahí donde hay que trabajar mucho, ¿no? Porque de ahí salen los funcionarios tanto en nuestro caso en el Perú, para los gobiernos regionales, municipales, para los ministerios, ¿no? Y que entiendan esta lógica de este favor que viene la economía social de mercado, ¿no? Sobre ese punto también han ido trabajando ustedes, entiendo yo. Sí, sí, es correcto. Hacemos muchos eventos, trabajamos también con universidades y también con la municipalidad en Lima también trabajamos. Pero es un tema que mencionaste que es muy importante y yo creo que deberíamos empezar a enseñar economía en los colegios. Yo estudié. Sí, de acuerdo. Ese no es en Perú, también falta en Alemania. No enseñamos eso. Enseñamos historia de, no sé, 2000 años antes, pero no la economía que es importante por el sistema que tenemos. Sí, absolutamente. Totalmente de acuerdo con usted. Yo estudié economía en el colegio. Hasta el año 99, el año 2000, la currícula peruana en educación básica existía el curso de economía. Y se llamaba un libro Economía para Todos, se llamaba. Si bien tenía un corte de social de mercado, pero terminado el gobierno de Fujimori para adelante, lo cortaron por las áreas integradas, que le llaman aquí, ¿no? Entonces, la economía, la filosofía, todo terminó disculpe la palabra, en un sancochado, le decimos acá, ¿no? O sea, una cosa tan diluyente que uno dice, oye, ¿dónde quedó? ¿No? Y entonces después tenemos los problemas de las futuras generaciones, ¿no? Y es curioso, ahora la gente te paga por hacer un curso que le expliques qué es un activo, qué es un pasivo, qué es finanzas personales y familiares. O sea,
cosas tan mínimas, ¿no? Yo, bueno, vengo de ascendencia japonesa y yo manejo el kakebo, ¿no? Que es una metodología de que nosotros en casa tenemos un cuaderno, cuánto ahorramos, qué gastamos, hacia dónde podemos gastar y no, ¿no? Si no, mi esposa también me dice, oye, ¿por dónde van las finanzas de la casa? Conjuntamente, ¿no? Eso en el Perú, nada. Y en la educación básica, absolutamente nada. Está totalmente, en los últimos 20 años no se ha hecho nada. Y creo que es un trabajo muy bonito por hacer, porque y la gente lo necesita, la verdad. Lo necesita a gritos, ¿ah? Lo necesita mucho y creo que es un tema que podría abordarse y desde acá lo invitamos a poder hacer diálogos incluso con las regiones para tocar y, ¿por qué no?, pensar en proyectos de trabajar la economía en las escuelas, ¿no? Correcto. Es muy importante. Y qué bueno que usted lo diga. Pero lo que es curioso que usted ha dicho que es incluso en Alemania no se da. En mi época, ¿Ya? es casi 30 años antes, nos explicaron que es una economía de mercado, pero son 2 horas, nada más. Y que es una economía socialista, comunista, pero así es. Pero eso no es suficiente, porque también el mundo cambió. Hoy tenemos un mundo globalizado. Las fronteras tienen menos importancia que antes, ¿sí? Y con el Internet hay mucho economía digital también, intercambio digital. Entonces es absolutamente necesario, es esencial por el desarrollo y el progreso de un país. Totalmente. Lo que está diciendo es, creo que, mire, no hemos planificado esta entrevista, si quieren así, pero hay que ser sincero. Creo que lo que está diciendo es fundamental. Uno de los grandes problemas que tiene el país es no tener una buena economía y no enseñar a las personas a hacer las cosas bien desde el principio. Por eso tenemos los grandes problemas económicos más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos formado a nuestra gente con un pensamiento mucho más crítico, abierto al mundo, que tenga las ideas mucho más claras y formando de las bases. Queremos formar cuando ya están en la universidad o en los institutos, cuando la formación se da desde las primeras edades y en las familias, ¿no? O sea, y en el proceso, obviamente. La verdad que muy interesante lo que hacen, George. La verdad que los felicito por todo lo que están haciendo. Y una pregunta más, ¿dónde la gente puede buscar información de ustedes? ¿Cómo llegar a ustedes? ¿No? Los eventos que hacen, en redes sociales, por favor. Sí, claro, en redes sociales, en nuestros Facebook, Instagram, Twitter, Países Andinos, ¿no? Tenemos una página en Facebook, tenemos una página en Instagram. Trabajamos mucho con redes sociales, ¿no? Porque la juventud trabaja más que nosotros. Ellos nacen con estas redes sociales. Perfecto, entonces las personas que están interesadas y saber los cursos que da la Fundación Naumann, por los eventos que están haciendo, por favor buscarlo en la página web, buscarlo en Facebook, entérense. Esto está abierto a jóvenes, a profesores, abierto al mundo universitario, a los catedráticos que también enseñan economía en las universidades, administración. Por favor, vean esta opción de formación y por qué no formar una corriente que nos dé prosperidad a todos, ¿no? Paulatinamente, pero con una economía abierta al mercado, que es lo que necesitamos en el país y en el mundo en realidad, que los resultados nos han acompañado. El Perú es un claro ejemplo. Cuando ha funcionado la economía social de mercado, ha funcionado. Y tenemos data, ¿no? Tenemos data. Y creo que esa evidencia tenemos que seguir sacarlo a la luz para poder conseguir mejores bondades. Yo, como reflexión, y le dejo la palabra para las últimas palabras, yo siempre les digo, cuando he enseñado en colegios en su momento, le decía a los alumnos, el Perú no nació con un Starbucks o con los malls. El Perú pasó todo un problema. Tuvimos muchas dificultades. El Perú de ahora es gracias a un trabajo que se fue dando, de todos, creo yo, pero también que nos abrimos al mercado y abrimos nuestra economía. Si no existiera una minería, una empresa socialmente responsable y todo lo que hemos conseguido, no tendríamos esto. Starbucks no hubiera venido acá, los malls no hubieran llegado acá, por lo tanto no hubieras tenido las cosas que tienen ahora, ¿no? Yo particularmente a mi edad me acuerdo todavía de que eso no existía y ahora pues lo hay.
Y si queremos mejor prosperidad, pues para todos los lugares tenemos que seguir apostando con un modelo económico de esa forma. Listo, nada más. Quisiera que nos dé sus últimas palabras, por favor, York. Mira, cuando nosotros decidimos o teníamos que decidir dónde vamos, o también podríamos ir a Bogotá o a Santiago, decidimos por Perú porque los datos económicos fueron los mejores. Y los peruanos realmente son trabajadores fuertes y duros. Y es una lástima ver qué está pasando en este momento con la pandemia. Mira, Perú tiene la caída económicamente más grande en todo el mundo. Ese es casi perdimos todo el trabajo, toda la prosperidad que fue basado, todo el éxito que fue basado en el trabajo duro de los peruanos. Ese es el problema y la pobreza va a crecer en este momento y por eso necesitamos tener o desarrollar soluciones para reactivar la economía en Perú. Y cuando hablamos de eso, hablamos de los pymes, no de las grandes empresas, porque los pymes garantizan casi 75% de todo el trabajo en Perú. Eso es importante. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Así es, las pymes es el camino y lo sé porque nosotros somos, bueno, yo también particularmente he dado cursos a pequeños y pequeños empresarios que necesitan acceso a discusiones, a ciencias que a veces por temas económicos o por coyuntura no pueden llegar. La verdad que necesitan ayuda porque ellos no tienen las reservas que tienen las grandes empresas. Así es, totalmente de acuerdo con usted, York. La verdad que sintonizamos mucho en las opiniones y en las cosas en los postulados que tenemos sobre este pensamiento y esta idea. La verdad que gracias por el tiempo que le ha dedicado. Gracias a ustedes. Gracias al tiempo que le ha dedicado y bueno, lo invitamos acá para cuando quiera. Tiene un espacio para difundir también las cosas que está haciendo la fundación, los eventos, por favor, mándenos información. Con mucho gusto. Y seguiremos difundiendo porque lo bueno hay que difundirlo y lo malo hay que corregirlo, yo siempre digo. Y lo bueno hay que imitarlo. Muchísimas gracias. York, nos estamos viendo. Gracias. Gracias, hasta luego. Buen día, gracias, hasta luego. Bien, queridos amigos, estuvo con nosotros York, el director de la Fundación Naumann para los países andinos. Tienen una alternativa más. Hablemos de educación. Hoy les trajo dos opiniones distintas, dos vertientes distintas. Hablamos sobre educación y hablamos también sobre proyectos como esto que tiene la Fundación Naumann. La verdad, está en nuestras manos, señores. Está en nuestras manos hacer las cosas de la mejor forma. Sin más, nos vemos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Muchas gracias. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.